Hola, bienvenidos a Transitando, un programa de seguridad vial. En el capítulo de hoy hablaremos de la distancia de detención, tan relacionada con la distancia de seguridad, que sabemos que resulta fundamental en la conducción. Bien, ¿qué es la distancia de detención? Bien, pues antes de ver qué es, comentamos que a veces podemos oír los términos distancia de detención total, o distancia de parada técnica, o distancia de parada absoluta, pero nos estaríamos refiriendo a lo mismo. Distancia de detención es lo mismo que decir distancia de detención total, o distancia de parada técnica, o distancia de parada absoluta, sería lo mismo. Bien, y la distancia de detención es la distancia que recorre el vehículo desde que el conductor percibe un obstáculo, por ejemplo, hasta que acaba el vehículo completamente detenido. Desde que se percibe un obstáculo, por necesidad de frenar, hasta que el vehículo acaba detenido por completo. Porque no siempre va a ser un obstáculo, un vehículo el que nos lleve a frenar, sino puede ser un semáforo que pase de verde a amarillo fijo y necesite frenar. Entonces, la distancia de detención es desde que el conductor percibe hasta que el vehículo acaba detenido por completo. Bien, pero esa distancia de detención se puede dividir en dos y así explicarla más detalladamente y comprenderla mejor. Y es que la distancia de detención engloba la suma de dos distancias, que son la distancia de reacción y la distancia de frenado. Distancia de reacción más distancia de frenado, la suma de ambas suponen la distancia de detención. Bien, ¿y qué es la distancia de reacción? La distancia de reacción es la distancia que recorre el vehículo durante el tiempo de reacción. Pero claro, esa distancia, por supuesto que depende del tiempo, pero también depende de la velocidad a la que circule dicho vehículo. Entonces, distancia de reacción es la distancia que recorre el vehículo durante el tiempo de reacción. Y esa distancia, que depende del tiempo de reacción, depende a su vez también de la velocidad a la que circulemos. El tiempo de reacción de media en un conductor en condiciones adecuadas está entre medio y un segundo, 0,75 segundos. Vamos a tener en cuenta ese valor ahora para algunos ejemplos. Pero ese tiempo es un valor medio, no es fijo. En una misma persona puede variar. Si me encuentro en perfectas condiciones, puedo tardar ese tiempo. Pero un ligero resfriado que no me llega a impedir la conducción, pero sí que reduzca algo mi capacidad, supone que tarde más tiempo en reaccionar, lo comentamos en días anteriores, y tenga que adaptar mi conducción en cuanto a velocidad, en cuanto a distancia de seguridad. ¿Por qué? Porque se tarda más tiempo en reaccionar, en percibir. Bien, la distancia de reacción también la podemos definir como la distancia que recorre el vehículo desde que el conductor percibe la necesidad de frenar, ya sea un obstáculo u otra circunstancia, como he dicho antes, del semáforo en rojo, hasta que pisa el pedal del freno. De ahí que ante una situación incierta de posible peligro, pues puede ser conveniente, según el caso, llevar el pie al pedal del freno, sobre el pedal del freno sin llegar a pisarlo, pues para frenar antes llegado el caso y reducir esa distancia de reacción si fuera preciso. Bien, y en cuanto a la distancia de reacción, tenemos muy claro ya que afecta tiempo y velocidad. Pero claro, el tiempo depende a su vez
de otros factores. Y es que aquí influyen, una vez más, el factor humano en el conductor, también el factor vehículo y el factor vía y entorno. ¿Por qué? Porque si el conductor se encuentra con fatiga, con estrés, con somnolencia, pues va a tardar más en reaccionar. La distancia de reacción va a ser mayor y por tanto la de detención. Eso en cuanto al conductor. En cuanto al vehículo, si llevo los cristales sucios y no veo de manera adecuada, pues voy a tardar más en percibir. Aumenta otra vez aquí el tiempo de reacción y por tanto la distancia de reacción. O la vía y el entorno. Si la calzada está en mal estado, puede provocar en algún caso hasta más fatiga o más cansancio en el conductor, puede dificultarle, puede aumentar ese tiempo de reacción, o incluso las condiciones meteorológicas pues también pueden afectarse más tiempo en darse cuenta el conductor de la necesidad de frenar. Bien, eso en cuanto a la distancia de reacción. Y antes de pasar a la distancia de frenado, vamos a recapitular lo que llevamos. La distancia de detención también es llamada distancia de detención total, parada técnica o parada absoluta. Y es la distancia que recorre el vehículo desde que se percibe la necesidad de frenar hasta que acaba detenido por completo. A su vez, la distancia de detención engloba dos distancias, es la suma de dos distancias. Distancia de detención es la suma de distancia de reacción y distancia de frenado. Y en la distancia de reacción, que es la distancia que recorre el vehículo durante el tiempo de reacción, esa distancia depende del tiempo de reacción y de la velocidad a la que circulemos. Y dicho esto, vamos a continuar con la distancia de frenado. ¿Qué es la distancia de frenado? La distancia que recorre el vehículo desde que su conductor pisa el freno hasta que el vehículo se detiene por completo. Por supuesto, aquí también va a influir la velocidad. La velocidad influye de manera clara en la distancia de frenado. Y muy importante, si yo aumento la velocidad al doble, duplico la velocidad a la que circule, la distancia de frenado podría pensar que es el doble. No, la distancia de frenado aumenta de manera exponencial conforme aumenta la velocidad. Aumenta al cuadrado, entonces la distancia de frenado llega a ser de 4 veces más. Si duplico la velocidad, la distancia de frenado no va a ser el doble. Va a crecer de manera exponencial, va a ser de 4 veces más. De ahí que, aunque pensemos que es unos kilómetros hora de más, en cierta situación, pues tenemos que saber que la distancia de frenado no va a aumentar en esa proporción, aumenta al cuadrado respecto al aumento de velocidad que realizamos. Bien, y la distancia de frenado, vuelvo a repetir, es la distancia que recorre el vehículo desde que el conductor pisa el freno hasta que se detiene. Y influyen muchos factores, aparte de la velocidad. Y vuelvo a comentar el conductor. El conductor también influye en la distancia de frenado. Si no me encuentro bien como conductor, puede ser que no actúe correctamente sobre el pedal del freno y se alargue la distancia. Si no tengo los conocimientos adecuados y no conozco, por ejemplo, el sistema ABS, no sé que en una frenada de emergencia pues el pedal puede llega a vibrar y me ocurre y no sé lo que está pasando y me asusto y levanto un poco el pie del freno, pues estoy aumentando la distancia de frenado, cuando realmente si llevo ABS, el que vibre el pedal es habitual en una frenada de emergencia, es que está funcionando para evitar el bloqueo de las ruedas. Pues
Los conocimientos del conductor también pueden hacer, la falta de conocimientos del conductor, conocimientos inadecuados, pueden hacer que esa distancia de frenado pues llegue a aumentarse. Pero no solo influye el factor del conductor, también influye el vehículo, por supuesto, pero no solo lo que quizás se nos venga en primer lugar a la cabeza, que son los frenos, por supuesto que sí. Si los frenos están en mal estado, la distancia de frenado aumenta. Si están en mal estado, va a aumentar, sin duda. Pero también influye en la distancia de frenado el factor de los neumáticos. Los neumáticos, si se encuentran en un estado inadecuado, no agarran bien a la calzada, pues la distancia de frenado va a ser mayor. O los amortiguadores. Los amortiguadores en mal estado no solo pueden provocar que se destabilice el vehículo y más en una frenada de emergencia, sino que también provoca que aumente la distancia de frenado peligrosamente en hasta un 50% más. Entonces hay muchos factores, de ahí la importancia de que el vehículo esté en perfecto estado. Y la carga que llevemos, a mayor masa, pues mayor distancia de frenado. Por no hablar de la carga que no va correctamente situada y no va correctamente anclada, que puede afectar también a la distancia de frenado. Y también la vía y el entorno pues puede suponer un aumento de la distancia de frenado. El pavimento, o si la calzada está mojada porque esté lloviendo, o si hay nieve, si hay hielo, pues todo eso pues puede suponer que la distancia de frenado aumente. De hecho, con lluvia respecto al pavimento seco, la distancia de frenado puede llegar a duplicarse. Y con hielo o nieve aumenta todavía más. Con hielo puede llegar hasta 10 veces más respecto al pavimento seco. Por tanto, al igual que hemos visto que en la distancia de reacción pueden influir el conductor, el vehículo, la vía y el entorno, vemos como en la distancia de frenado también ocurre. Cómo influye el vehículo, si está en buen estado o no, o por supuesto no es lo mismo conducir un vehículo u otro, un turismo con un camión. También influye el conductor, cómo se encuentre, sus conocimientos y la vía y su entorno. Y antes de continuar con un ejemplo, vamos a recapitular. La distancia de detención, también llamada distancia de detención total, distancia de parada técnica o distancia de parada absoluta, es la distancia que recorre el vehículo hasta que se detiene completamente ante la presencia de cualquier necesidad, un obstáculo, un semáforo en rojo, cualquier necesidad. Y esa distancia de detención engloba dos, engloba la distancia de reacción y la distancia de frenado. La distancia de reacción es la que recorre el vehículo desde que el conductor percibe la necesidad de frenar hasta que efectivamente pisa el freno, y la distancia de frenado es la distancia que recorre el vehículo desde que su conductor pisa el freno hasta que el vehículo se detiene por completo. Veamos un ejemplo para tener esto más claro. Aquí vemos este vehículo, vamos a suponer que no respeta el stop, y este otro que ya circula por esta vía, pues tiene que frenar para no colisionar. Después aquí, ¿qué tenemos? Primero tenemos la distancia de reacción. La distancia de reacción es la que va a recorrer este vehículo durante el tiempo de reacción. Vamos a suponer un tiempo de reacción de 0,75 segundos, el valor medio en condiciones adecuadas. Y esa distancia depende no solo de la velocidad del tiempo de reacción, sino de la velocidad. Entonces vamos a decir también un valor de velocidad. Imaginamos que circula a 50 km por hora. Pues aproximadamente, poner el valor encima del exacto, pues la distancia de reacción con esta velocidad y este tiempo estaríamos hablando de 10 metros. 10 metros en los que el vehículo
durante los que el vehículo sigue circulando a la velocidad hasta la que iba, sin haber el conductor intervenido. Tenemos 10 metros sin todavía haber empezado a actuar. Luego ya tenemos la distancia de frenado. El conductor ya ha advertido la necesidad de frenar y pisa el freno. Bien, pues la distancia de frenado, como iba a 50, circulaba a 50 km por hora, depende de muchos factores. Depende del vehículo, como hemos visto, depende de la calzada, condiciones meteorológicas, y a esa velocidad vamos a suponer un valor de 15 metros. A diferencia de la distancia de reacción, que es una fórmula matemática, me da igual conducir un turismo que un camión, que una moto. Según el tiempo que tarde y la velocidad a la que lleve, voy a recorrer esa distancia, y es aproximadamente 10 metros en este ejemplo. Pues la distancia de frenado, este valor es un valor medio aproximado. Cierto que en un turismo, pues alguien pueda pensar, pues en un turismo puede ser menos, en las ideales condiciones, vale, pero esto es un ejemplo de unos valores medios, para que lo tengamos más claro. Entonces tenemos distancia de reacción, distancia de frenado. Ya está el vehículo detenido cuando acaba la distancia de frenado. Pues eso, ya la suma de reacción y frenado sería distancia de detención, también llamada parada técnica, parada absoluta o distancia de detención total. Bien, pero voy a poner otro ejemplo para que lo veamos más claro. En cuanto a la distancia de frenado, cómo aumenta con la velocidad. Yo he dicho que teniendo en cuenta un tiempo de reacción de 0,75 a 50 km por hora, lo voy a trasladar aquí. La distancia de reacción es de 10 metros, es un cálculo matemático aproximado, y la distancia de frenado, pues una aproximación, vamos a dar un valor medio de 15 metros, aunque repito que esto depende del vehículo y de otras circunstancias. Pero, ¿qué ocurre si el vehículo circula a 100 km por hora? Ya la distancia de reacción no va a ser 10 metros. Ya si calculamos, pues nos resulta en torno a 21 metros. Repito, teniendo en cuenta 100 km por hora como velocidad y un tiempo de reacción de 0,75 segundos entre medio y 1. Pero la distancia de frenado, que antes hemos dicho que podría ser en torno a 15, yo he duplicado la velocidad, pero no puedo decir que la distancia de frenado ahora vaya a ser de 30 metros, no, porque he comentado que conforme aumenta la velocidad, la distancia de frenado aumenta al cuadrado. Entonces, aumenta de manera exponencial. Estaríamos hablando de que la distancia de frenado aquí supondría unos 59 metros. He duplicado la velocidad y la distancia de frenado se ha cuadriplicado. En este ejemplo vemos aún más claro lo que supone aumentar la velocidad, que aunque aumente ligeramente, pues la distancia de frenado no va a aumentar ligeramente, aumenta de manera exponencial. De ahí la necesidad de circular a una velocidad siempre adecuada y manteniendo la distancia de seguridad adecuada. Y bueno, hasta aquí el capítulo de hoy. Espero que haya resultado útil y de interés. Saludos, hasta luego.